Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. Toda mi vida manejé para otros. Desde los 18, cuando apenas tenía una libreta de conducir y más ganas que experiencia, me subí a cuanto camión me dejaban, llevando de todo: papas, arroz, cemento, hasta ganado. Durante 20 años trabajé así, ahorrando moneda a moneda, sin gastar más de lo necesario. Mi sueño era tener mi propio tráiler, ese que nadie pudiera quitarme, con el que pudiera alimentar a mi esposa y a mis 2 hijos, sin tener que pedir favores. Cuando finalmente reuní el dinero, apareció una oferta que parecía un milagro: un tráiler, impecable por fuera, a un precio increíble. El vendedor dijo que era de un tío fallecido y que quería salir rápido de él. Firmé los papeles sin pensarlo. Esa noche, mientras lo miraba estacionado frente a casa, me sentí el hombre más feliz del mundo. Mi primer viaje fue de Quito a Guayaquil, cargado de sacos de arroz. Salí al caer la noche, porque así me lo pidió el cliente. Manejaba por la carretera oscura, con las luces largas cortando la neblina, cuando escuché algo raro: una risa. No era una carcajada de adulto, sino una risita infantil, como cuando un niño juega a las escondidas. Pensé que venía de la radio, pero estaba apagada. Seguí conduciendo y la risa volvió, esta vez acompañada de un golpecito metálico en la parte trasera. Me detuve, bajé con mi linterna y revisé todo el remolque. Nada fuera de lugar. Me convencí de que era mi imaginación, pero el camino se sentía más solitario que nunca. En los días siguientes, las cosas se pusieron peores. Mientras manejaba, escuchaba pasos pequeños moviéndose detrás de mí, dentro de la cabina. Otras veces, veía por el retrovisor que el asiento del copiloto estaba ocupado por una silueta borrosa, como si un niño se sentara ahí, inmóvil. Una madrugada, atravesando la provincia de Los Ríos, escuché clarito una voz que dijo: «Ayúdanos». Frené en seco, bajé del tráiler temblando, pero no había nadie. Me prometí no decirle nada a mi familia. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco, pero en el fondo, ya tenía miedo de estarlo. La noche del accidente llovía a cántaros. Manejaba por un puente altísimo, en una carretera vieja que pocos usan ya. De pronto, el tráiler se estremeció como si algo pesado hubiera caído en el remolque. Giré la cabeza y vi por el espejo que docenas de manitas pequeñas golpeaban desde adentro, como si me dijeran que parase. De pronto, entre la niebla, apareció un bus frente al tráiler. Al intentar esquivarlo, el tráiler se fue de lado y la baranda del puente cedió. Sentí el vacío bajo mí. Caí al río con un estruendo que me dejó sordo. Todo se volvió negro. Desperté en la orilla del río, empapado, sin un solo hueso roto. A mi alrededor vi un grupo de niños, de entre 5 y 10 años, mirándome en silencio. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos vacíos, como si no tuvieran alma. Uno de ellos se acercó y me tocó el brazo. El dolor que tenía desapareció al instante. Me ayudaron a ponerme de pie y, sin decir palabra, caminaron hacia el agua. Uno a uno se sumergieron y no volvieron a salir. Me quedé de pie sin saber si lo que había visto era real. Esos niños me habían sacado del agua. Pensé que quizás alucinaba por los golpes, pero el tráiler quedó completamente enterrado en el agua. No recordé cómo había salido. Días después no pude aguantar la curiosidad. Investigué la placa y el historial del tráiler. Lo que descubrí me dejó helado. Su anterior dueño no era un simple transportista. Era parte de una red de tráfico de órganos y personas, y muchos de sus cargamentos eran niños que nunca llegaron a su destino. Los rumores decían que desaparecieron en las carreteras, sin que nadie encontrara los cuerpos. La policía jamás resolvió los casos. Sentí un nudo en la garganta. Los niños que me habían asustado al principio eran las mismas almas que me habían salvado. Después de unos días sacaron el tráiler del agua, o lo que quedaba de él. Tuve que pagar mucho dinero, pero decidí quemar el tráiler por completo. Antes de hacerlo, oficié una misa por los niños. Cuando lo quemamos, vimos como el humo tomó una forma extraña y se fue directo al cielo. Sé que al fin las almas de esos niños descansan en paz. Ahora, cada vez que conduzco, siento que ellos siguen ahí. A veces, en las noches tranquilas, escucho risas suaves, pero ya no me asustan. Me pregunto si me protegen desde el cielo. Relato número 2. No hay noche más traicionera que la de la carretera Quito-Santo Domingo. Lo digo yo,
que llevo 15 años al volante de un tráiler y he visto más accidentes y tragedias que las que quisiera recordar. Pero esa noche marcó mi vida para siempre. Era cerca de las 2 de la madrugada. El aire olía a tierra húmeda y a neblina. Las luces de mi tráiler se abrían paso a duras penas por las curvas cerradas, iluminando apenas unos metros de asfalto antes de que la oscuridad volviera a tragarlo todo. El motor rugía grave, como un animal viejo pero fuerte, y mis manos se aferraban al volante con la costumbre de quien conoce cada bache de ese camino. No había casi tráfico, solo uno que otro bus interprovincial que aparecía de frente como una bestia luminosa y desaparecía igual de rápido. En la radio sonaba una estación perdida entre estática, un murmullo que parecía casi un susurro humano. Fue en la curva del kilómetro 42 donde todo empezó. Mis faros iluminaron algo que no encajaba. Un destello metálico y un humo espeso que se retorcía hacia el cielo. Reduje la velocidad y entonces lo vi. Un auto volcado de lado, con la parte frontal incrustada contra el guardarraíl, la pintura despellejada por el impacto y las llantas traseras aún girando lentamente, como si no aceptaran que todo había terminado. Instintivamente, frené de golpe. Las ruedas del tráiler chirriaron y el peso me empujó hacia adelante. Puse las luces intermitentes, tomé mi linterna y bajé. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. A la derecha de la vía, de pie junto a un arbusto, había una mujer. Tenía el cabello negro, largo, empapado por la llovizna. La blusa estaba desgarrada y sus pies descalzos descansaban sobre el asfalto mojado. Lloraba de una forma que no he vuelto a escuchar en mi vida. No era un llanto de dolor físico, era un grito desesperado que venía del alma. ¡Ayúdeme!, gritó con la voz quebrada. ¡Mis hijos están dentro! No lo pensé. Me lancé hacia el auto. La linterna iluminó el interior y mi corazón se encogió. En el asiento trasero, 2 niños pequeños, un niño y una niña, me miraban con ojos desorbitados. Sus manitas temblaban. El olor a gasolina era tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. «Tranquilos», les dije, tratando de sonar firme. «Voy a sacarlos». Golpeé la ventana trasera con la linterna hasta que el vidrio cedió. Metí los brazos y, con cuidado, los fui sacando uno por uno. Apenas tocaron el suelo, se abrazaron y comenzaron a sollozar. «¡Saque a mamá! ¡Por favor, saque a mamá!», gritaban los dos al unísono. Yo me quedé en silencio un segundo. «Su mamá está allá afuera. Está bien». Pero ellos me miraron como si hubiera dicho la peor mentira del mundo. Sus rostros se transformaron en pánico puro. Me agaché para asomarme al asiento del conductor. Y ahí estaba, la mujer, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Tenía la cabeza ladeada, un hilo de sangre seca en la comisura de los labios, la piel grisácea y un hilo de vapor escapando de sus labios, como si fuera su último aliento. «Señora, aguante», le dije mientras la tomaba por los hombros. Sentí su cuerpo extrañamente frío. No estaba seguro si respiraba, pero no iba a dejarla allí. Con un esfuerzo brutal, la arrastré hacia afuera. Apenas la puse en el suelo, un ruido seco me hizo mirar hacia atrás. Y vi cómo el fuego comenzaba a escupir desde el capó. Corrí con los niños de la mano, alejándonos lo más rápido que pude. Entonces el rugido llegó. ¡Bum! Una bola de fuego iluminó la noche, lanzando chispas al cielo como un infierno desatado. El calor me golpeó en la espalda, y el olor a metal quemado y plástico derretido llenó el aire. Respiré agitado. La mujer estaba tendida en el suelo, inmóvil, los ojos cerrados. Los niños lloraban abrazados a sus rodillas. No supe qué hacer. La ambulancia y la policía no tardarían. Pero algo dentro de mí, algo no encajaba. Minutos después llegó la patrulla. Uno de los oficiales se acercó mientras el otro revisaba el lugar del choque. «¿Usted fue el que los sacó?», me preguntó. «Sí, saqué a los niños y también a la señora. La dejé aquí mismo». Señalé el punto exacto. El policía frunció el ceño. «Señor, la mujer murió en el acto. Estaba atrapada en el asiento del conductor. No hay manera de que usted la sacara». Me quedé helado. «Pero... ella me pidió ayuda. Estaba parada allá». Balbuceé, señalando el arbusto donde la había visto por primera vez. El oficial me miró con una mezcla de incomodidad y escepticismo. Quizá estaba en shock. «Las víctimas a veces», empezó a decir, pero se detuvo cuando la niña, con voz temblorosa, dijo algo.
Mami vino, pero mami estaba fría. Nadie dijo nada más. El sonido de las sirenas acercándose y el crepitar de los restos quemados fueron lo único que llenó el silencio. Esa madrugada, descendiendo por las curvas hacia Santo Domingo, comprendí que hay pedidos de ayuda que no vienen del mundo de los vivos y que algunos espíritus no descansan hasta saber que sus hijos están a salvo. Relato número 3. Conducir un tráiler de noche por las carreteras ecuatorianas no es para cualquiera. Hay que tener estómago para las curvas cerradas, nervios de acero para los precipicios sin baranda y una fe ciega en los frenos, porque a veces el diablo mismo parece manejar el clima. Yo llevo 15 años en esto y siempre pensé que lo más peligroso que me podía pasar era quedarme sin frenos en la bajada de Ayuriquín. Pero eso fue antes de la madrugada en que recogí a una pasajera que no era de este mundo. Era un martes de julio, poco después de la medianoche. Había salido de Quito con una carga de productos cárnicos rumbo a Santo Domingo. La neblina estaba tan espesa que parecía leche derramada sobre la carretera. Apenas podía ver 2 metros delante del tráiler. En la radio, la señal iba y venía. A ratos solo escuchaba un zumbido y de vez en cuando una voz lejana cantando algo que no reconocía. Me mantenía alerta, con las manos firmes en el volante, mientras el tacómetro marcaba apenas 40 kilómetros por hora. Fue al llegar a las inmediaciones de Tandapi cuando la vi. Una figura delgada, de pie en el borde de la carretera, vestida con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Tenía el cabello largo y negro, tan lacio que parecía pegado a la piel. Estaba completamente descalza y sus pies descansaban en el asfalto mojado. Reducí la velocidad. «Señora, ¿está bien?», le grité desde la ventanilla. No respondió. Apenas levantó la cabeza y fue entonces cuando vi su rostro. Pálido, casi translúcido, y con unos ojos tan oscuros que no distinguí pupilas. Algo en mi interior me dijo que debía seguir de largo, pero otra parte de mí, más humana, me obligó a frenar. «¿Necesita que la lleve?». Ella asintió lentamente. Caminó hacia la puerta del copiloto, subió sin hacer ruido y cerró suavemente. No llevaba bolso, ni abrigo, nada. El vestido estaba húmedo y manchado de tierra. Reanudé la marcha. «¿A dónde va?», pregunté. «A Santo Domingo», respondió con voz baja, casi un susurro. Durante varios kilómetros no dijo una sola palabra. Solo miraba hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, inmóvil. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero no podía evitar mirarla de reojo. Tenía la piel tan pálida que parecía brillar en la oscuridad. En una curva cerrada, la luz de los faros iluminó algo que me heló la sangre. En el parabrisas, reflejado por un instante, no vi su silueta. El asiento del copiloto parecía vacío. Tragué saliva. No quise mirar directamente. Fue entonces cuando ella habló otra vez, sin girar la cabeza. «Usted pasó por aquí hace 20 años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No, yo no...», intenté responder, pero ella me interrumpió. «En esa curva, un tráiler igual al suyo me atropelló. Nunca llegué a Santo Domingo». La garganta se me secó. No sabía qué hacer. «Señora, no entiendo», dije con la voz quebrada. Ella giró lentamente el rostro hacia mí. Sonrió. Esa sonrisa no era humana. La piel se estiró demasiado, dejando ver dientes pequeños y afilados. «Esta vez sí voy a llegar». De pronto, sentí que la temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. El vaho empezó a cubrir los vidrios, y un olor a tierra húmeda y metal oxidado llenó el aire. Cuando quise reaccionar, la vi mover sus manos hacia el volante, como si quisiera arrebatármelo. El tráiler comenzó a desviarse hacia el carril contrario. Luché con todas mis fuerzas, girando el volante para evitar que nos fuéramos contra un bus que venía de frente. En ese instante, desapareció. No hubo portazo, ni movimiento, ni ruido. Simplemente, el asiento del copiloto quedó vacío. Seguí conduciendo, con el corazón golpeando mi pecho, hasta llegar al primer retén policial. Les conté lo sucedido. El agente me miró serio y me dijo: «No es el primero que la ve. Esa mujer murió atropellada en la curva de Tandapi en 1993. Desde entonces, se sube a los vehículos que pasan de noche. Dicen que, si no la llevas, terminas en el fondo de un barranco». No respondí. Solo seguí mi camino con las manos temblando en el volante. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad y dejo el asiento del copiloto vacío, por si ella decide volver a viajar conmigo.
Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.